Buenas tardes, queridos espectadores. Soy Luciano Martínez, conductor de este noticiero, y en esta ocasión hemos decidido hacer un reportaje especial. El reportaje trata sobre la guerra de Vietnam, una guerra que no tengo todos los detalles, pero ocurrió entre los años 1955 y 1975, habiendo durado 20 años. En esta guerra hubo 4 figuras de renombre o importantes, que fueron John F. Kennedy, Richard Nixon, Robert McNamara y Ngo Dinh Diem. En la guerra participaron principalmente 2 países, Vietnam del Norte, que era apoyada por la Unión Soviética, Cuba y China, todos estos países de ideologías comunistas, mientras que por el otro lado estaba Vietnam del Sur, que era apoyada por Estados Unidos. Estados Unidos decidió participar en esta guerra siguiendo la llamada Doctrina Truman, que buscaba evitar la expansión del comunismo a nivel mundial. Continuamos con uno de nuestros expertos y también con uno de nuestros periodistas que entrevistará a uno de estos expertos, Álvaro Leal. Ya. Todo empezó en 1954 cuando la guerra entre Francia e Indochina concluye con los acuerdos de Ginebra que dividen a Indochina en 3 países, Laos, Camboya y Vietnam, que este último es dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. También se acuerda que en 1956 se hará un referendo para decidir si Vietnam se reunifica o se mantiene separado. Sin embargo, los Estados Unidos orquestan un golpe de Estado en Vietnam del Sur e instauran una dictadura donde el general Ngo Dinh Diem toma el poder para impedir las elecciones. En 1959 empieza una guerra civil entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Y por último, en 1961, el presidente John F. Kennedy promete al gobierno de Vietnam del Sur brindar la ayuda contra el terrorismo comunista. El conflicto tuvo su auge en los años 60 y desde 1961. Vietnam del Sur contaba con el apoyo militar y económico de los Estados Unidos, quienes les apoyaban con el objetivo de evitar la expansión del comunismo en el mundo. El conflicto se caracterizó por la presencia del Viet Cong, un grupo paramilitar de Vietnam del Norte que buscaba ganar la guerra usando técnicas de guerrilla, como racionar al máximo sus suministros, usar trampas para emboscar al enemigo y cavar túneles subterráneos para el transporte, además de realizar ataques relámpago, generalmente nocturnos. A finales de los años 60, la balanza se inclinaba a favor de Vietnam del Norte, a pesar de los recursos y confianza que tenía Estados Unidos. Pero se veía la situación a causa de la falta del apoyo tanto en el interior del país americano, donde habían protestas en contra de la guerra y las pérdidas inútiles de vidas humanas, y el rechazo por parte de los vietnamitas del sur, quienes repudiaban a los estadounidenses por sus actos, además de que apoyaban al Viet Cong, que les ofrecía prosperidad y seguridad, a diferencia de la corrupción e inestabilidad del Vietnam del Sur. La guerra de Estados Unidos contra Vietnam concluyó con la derrota del primero, el cual se vio obligado a admitir la derrota a causa de la falta de apoyo en el país en Vietnam del Sur y los elevados costes tanto económicos como de vidas humanas, habiendo perecido al menos 500 soldados estadounidenses. En 1973, Estados Unidos firmó el Acuerdo de París, donde admitía la soberanía e independencia de Vietnam del Sur, perdiendo este país el apoyo militar de Estados Unidos y perdiendo la guerra ante el norte, que volvió a unificar el país. En conclusión, la guerra de Vietnam tuvo consecuencias tanto en temas de vida humana como en otros aspectos. Lo primero, la guerra concluyó con la muerte de más de 4 millones de personas y civiles vietnamitas y cerca de 60.000 soldados estadounidenses perdieron la vida. El gobierno de Vietnam del Sur desapareció dando paso a la República Socialista de Vietnam y el país sufrió graves consecuencias a nivel económico a causa de la utilización masiva de químicos por parte de Estados Unidos, aparte de los bombardeos y el uso del napalm. Y finalmente el gobierno de Richard Nixon en los Estados Unidos se desestabilizó y finalmente renunció al cargo. Los Estados Unidos habían sufrido la primera derrota a nivel bélico, lo que cambió su posición tanto militar como política en el mundo, pues quedó demostrado que incluso un poder económico no eran invencibles. Ya, bueno.